yo soy ateo. Entrenamiento, ¿no? Es un buen tema ese. Y las cosas parten de lo que se llama realidad. La realidad. Uno piensa que la realidad es el conjunto de cosas que lo rodean. Y que la realidad es lo que uno mira, lo que uno huele, lo que uno toca. Y el problema es que eso no es la realidad. Eso puede ser el entorno. Y si vos querés el contorno, la realidad es mucho más sencilla, porque esta es la autonomía y la independencia de las cosas con respecto a lo que vos pensás que es. Mira qué difícil. Las cosas no son como uno las piensa, y mucho menos como uno las quiere. Entonces uno dice, entonces las cosas son como son. No. Las cosas son como son y como podrían ser. Y no es un juego de palabras, no. Porque cuando se dice que las cosas son como son, se está diciendo que no puede cambiar el mundo. Y nosotros somos el único animal subversivo que puede cambiar el mundo, transformar el mundo, desde la subversión. Por eso las cosas son como son y como podrían ser. Porque aunque la realidad es la independencia de las cosas con respecto a lo que vos pensás de ellas, yo transformo la realidad. Esa es la lucha política. En la lucha política me enfrento a eso. Ahora, pero para hacer esto quiero hacer un tratamiento por en eso consiste precisamente la lucha política. Es en la transformación de la realidad o en la conservación de la realidad. Porque también se lucha para que la realidad no cambie. Y esa también es lucha política. Y lucha para que la realidad cambie. La presa en la realidad. Las cosas son fundamentales para uno. A uno le han dicho que es persona. Ese es un invento. Porque si uno se fija un poco, uno está integrado de cosas. Tiene un corazón, un estómago, un riñón, un hígado, un cerebro. Y todas esas son cosas. Y uno no está en un determinado lugar en ese sistema. No hay un lugar donde viva, por ejemplo, el Benjamín. Entonces, ¿qué es uno? Ese montón de cosas. Y si uno es ese montón de cosas, entonces uno es cosa. ¿Y tú qué te han dicho que sos persona? Es más, esas cosas a uno lo determina. Por ejemplo, si uno al nacer tiene un problemita en el corazón, pero usted termina toda la vida, ¿verdad? Ya uno sabe que uno no va a poder andar corriendo como los otros niños, caballoneando, no. ¿Qué es lo que te manda? Tu cuerpo.
Si uno sale en ese loteriazo con un cerebro maravilloso, y sos un gran monstruo, ¿quién determina eso? Tu cerebro. ¿Y qué es tu cerebro? Una cosa. ¿Y de dónde viene eso de la persona? La historia de la persona tiene que ver con nosotros. Estoy diciendo, tiene que ver con nosotros, pueblos invadidos y derrotados militarmente. Estoy hablando de la invasión europea. Porque en Europa las cosas se manejaban como el hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Rey. Estas no son simples palabras. Se indicaba que la cosa era todo. La cosa era todo. Pero cuando vinieron aquí, descubrieron las inmensas riquezas. Y entonces el problema fue, ¿y cómo nos hacemos dueños de eso? Si eso ya tenía dueño, éramos nosotros. Pero cómo eso lo convertían en propiedad del rey de España. Le pusieron la ley. Entonces dijeron que esos que aparecían como dueños no podían ser los dueños, porque eran cosas. Y eran cosas porque no tenían Dios. No tenían Dios. Y podían ser personas allá afuera. Si aceptaban el Dios de los invasores. O sea, miren la elaboración. Ahí aparece la separación entre cosa y persona. ¿Quiénes eran las personas? Los propietarios. ¿Y quiénes eran los propietarios? Ellos, los invasores. ¿Y nosotros qué éramos? Cosas. ¿Y por qué? Anda cerrando puertas y ventanas. Enemiga del viento y de la flor. De las abejas y las mariposas. Y de las cosas, la cosa. Bueno, miren cómo se traza la relación entre la cosa y la persona. Antes se había trazado la relación entre nosotros y los otros animales. La misma palabra animal viene, es que ellos tienen ánima, pero nosotros tenemos alma. Alma. Porque esto de la cosa siempre fue una relación importante. Esto tiene que ver, es un tema, es un peso maravilloso, porque uno debe buscarle siempre el sentido a las palabras. De repente uno piensa que una palabrita es una simple palabrita. Tiene que ver todo con el poder del lenguaje. Tiene que ver con una cosa, con la tierra, con el suelo. Siempre ha sido así. Y todos nosotros
somos animales emigrantes. Por ejemplo, nosotros, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Somos mayas? No. ¿Somos aztecas? No. ¿Somos salvadoreños? Eso de salvadoreño es lo más bayunco que vos te podés imaginar. Lo más ofensivo, además. Porque es lo más europeo. Somos emigrantes. Emigramos del norte. Y nos fuimos instalando aquí en este territorio que era un jardín. Todo cerca, todo chiquito, pero lleno de agua, de lagos, de ríos, de volcanes. Entonces aquí se concentró un montón de gente. Cuando nos invadieron, éramos un poco más de 700.000 personas. ¿Y por qué? Es que como que era un oasis, ¿sí? Entonces, en lo que hoy es Honduras, ahí no había nadie. Guatemala, sí. Sí, porque ahí estaba la civilización. Ya derrotada. Ya la que quedaba era la civilización de las alturas, San Marcos, los Cuchumatanes, pero la gran civilización maya de la costa ya había desaparecido. Hacía 700 años. Esa gran civilización, maravillosa, más culta que nosotros, más inteligente que nosotros, que sabía más que nosotros de la realidad y del mundo. Nosotros somos un grupo que no miramos para arriba, no tenemos capacidad ni para mirar al cielo. ¿Ven? Que pensamos que las nubes no tienen que ver con uno. ¿Ven? Y uno piensa, este grupo civilizacional piensa que las nubes son nubes. ¿Qué? Tiene que ver con tu vida. La meteorología. Los mayas sabían de la Vía Láctea. Sin telescopio ni nada. Es más maravilloso, tipo. Descubrieron el cero. Aún hoy nosotros somos una civilización que no reflexionamos sobre nada de eso, sobre el uno, sobre el cero, sobre la relación entre el todo y la nada, que ese es el uno y el cero. Tampoco reflexionamos sobre el precio de los frijoles. Lo malo. Pero somos emigrantes que nos fuimos quedando aquí. Nos fuimos quedando. Bien, en ese pequeño territorio que es Palestina, ocurrió lo mismo. 1000 años antes de Cristo, ese pueblo culminó todo un proceso político de control de un territorio. Canaán le llamaban ellos. Y empezaron a matar a todo el mundo, a destronar a los reyes, y un proceso político.
un personaje de ellos, de su historia, llamado David, al que le han hecho una leyenda, de que cuando estaba chiquito le pegó una pedrada a otro más fuerte y lo derrotó en nombre de su Dios, o una cosa. El David es el genio político de ellos, genio político que transformó el Estado, unificó el tipo. Ya antes ellos habían tomado una decisión de organizarse en torno a otro personaje llamado Saúl, antes de David, pero bien pegadito, pero son personajes diferentes. Con Saúl buscaba el acuerdo político entre ellos. Para tomar el control político y militar del territorio. Para tomar ese control, ellos tenían que derrotar a todos los que estaban ahí. Es que habían otros ahí. Ellos eran invasores. Sobre todo, había unos llamados palestinos, que desde un principio, desde que llegaron, se establecieron en las zonas costeras. En las zonas costeras. Por eso su nombre quiere decir hombre de mar. Estos eran los antiguos filisteos, con los que estos, que eran llamados hebreos, pelearon siempre. ¿Se acuerdan de uno llamado Sansón? Que era de Gaza. Fíjense. Ya estaba entablado el pleito. ¿Por qué? Por la tierra. Claro, y eran desiertos, unos grandes pedreros, calientes. Sí, pero que no había otro. Más al sur estaba Babilonia, que era otro. Ellos no se metían. ¿Cuál era la característica de esta gente? Llamados hebreos, o otro nombre. Eran gente cohesionada ideológica, a partir de la filosofía política de sus teóricos. ¿Qué eran estos profetas? Eran filósofos, eran guías políticos, que diseñaron un Dios abstracto, diferente, que requería un nivel intelectual importante, que estaba por encima de los dioses de los otros pueblos. El Dios de los hebreos es un Dios que no tiene nombre. Mira qué difícil. Que no lo deben ni mencionar en vano. Claro. Esa era la pensada de estos teóricos. Pero la gente pensaba otra cosa, hombre. ¿Y qué hicieron para que la gente se tragara ese Dios tan difícil? ¿Lo convencieron? ¿Lo persuadieron? Se lo metieron a sangre fuera. Sangre fuera. Es lo que pasó justamente cuando las leyes de los mandamientos
Moisés, que era un genio político, escribió eso. Era la maravilloso texto, ¿verdad? No robarás. Eso indica el peso que en ese grupo tenía la propiedad. No robarás. No desearás la mujer de tu prójimo. ¿Eso es ético o político? En una mirada uno dice, no, eso es ético. No, hombre, es político. ¿Qué buscaba Moisés? La cohesión del grupo. Y si uno le quita al otro la mujer, ese grupo se descompone. Esa era la cosa política. Claro, se lo puso yuca, porque no le dice, no le quité la mujer al otro, es decir, no le decía la mujer. ¿Qué más difícil? ¿Y quién controla que a alguien le está deseando la mujer? No. Es el mundo de los deseos. En el mundo actual, el mercado se basa absolutamente en el deseo, no en la necesidad. El Moisés también era un tipo. Según San Pablo de Tarso, el mandamiento más importante es el tema de la codicia, porque eso tiene que ver con el capitalismo. En los mandamientos. Bueno, pero cuando bajó Moisés, halló a la gente en un gran fiestón. Miles de botellas de flor de caña. Jocotes de boca. Sí, jocotes Corona. Ajá. Y con otros dioses, sus dioses. Ellos eran igual que nosotros. ¿Cómo eran los dioses de nosotros? Era el sol, era la luna, era el maíz. Era el maíz. ¿Y eso tenía inteligencia? Sí, porque tus dioses tienen que ver con tu vida. Cuando el ser humano produjo al Dios, quería decir de que el cerebro de este ser humano ya estaba sofisticado. Era un cerebro sofisticado, porque eso de crear un Dios es un proceso muy complejo, muy complejo. No es tontería, no. Es un proceso en donde el creador se convierte en criatura y la criatura se convierte en creador. Nadie crea un Dios débil con diarrea. Un Dios que en la mañana te dice, dame para yodo, clorina. No. Yo creo un Dios, en primer lugar, leal a mí. Mira el callo. Tu Dios no te traiciona. Y luego, fuerte. Dios fuerte, todopoderoso. Es que ven el proceso. Los dioses de nosotros sean fuertes. Por cierto que el sol sigue siendo el dios número. No era casual que para los romanos el dios era el sol. Y toda esa filosofía se llamaba de Helios. Sí, pero esta era otra cosa. ¿Qué hizo Moisés? Los mató. Y en la Biblia dice, y ese día murieron 3,000. Solo así dice, y ese día murieron 3,000. Y dijo, saquen sus espadas, maten a sus padres, maten a sus hermanos,
maten a sus amigos, recorren el campamento a lo largo. El Dios se le impuso a sangre. Ahora, para esta gente eso les dio mucha cuestión filosófica en la cabeza. Claro que hay un proceso psicológico. Ese Dios de esa gente en ese momento era un Dios terrible, un Dios asesino. Es el Dios que les ordenó cuando llegan a Jericó matar a todo el mundo. Y así lo hicieron. Ahora, ¿era el Dios el que ordenaba? No, hombre, eran ellos. Soy yo tomo la decisión. ¿Y por qué decidieron matar a todo el mundo en Jericó? Lo mismo. ¿Y por qué Hernán Cortés decidió en México matar a toda la gente en Cholula? ¿Era militarmente necesario? No. ¿Y por qué lo hizo Hernán Cortés? Porque era ideológica, políticamente necesario. Para que todos los que estaban después supieran que aquel que se me levante, muere. Y la gente de Cholula amenazaba al español. No. ¿Y por qué mataron a toda la gente en Jericó? Es que era necesario desde el punto de vista político. Es decir, eran tipos fríos, perversos. Además, estaban cumpliendo una política. Y era cómo adueñarse de ese territorio que no era de ellos. Y uno dice, ¿y era correcto? Correcto, pues sí, hombre. ¿Y ellos tenían a dónde ir? No. Lo que ocurre es que eso ya tenía dueño. ¿Y cuál era el argumento de ellos? Es que la Biblia dice. Pero la Biblia es el libro de ellos. Eso es como que en un juicio yo me atenga a lo que me ha dicho mi mamá. Si es mi mamá, hombre. O mi abuelita. Yo sé que mi abuelita está conmigo, mi mamá está conmigo. Ellos dicen, no, es que en nuestro libro sagrado se dice que esta tierra es mía. Eso no es ningún argumento. Políticamente no vale nada, ni jurídicamente no vale nada. Habráse visto. Por eso los textos religiosos tienen que verlo política, pero lo más científico posible. Porque si uno entiende, por ejemplo, la Biblia de ellos, estoy hablando del Antiguo Testamento, como una cosa sagrada, entonces yo pierdo inteligencia, hombre. Claro que eso es algo que yo tengo que leer, sí, pero para mi cultura, por supuesto. No debe morirse uno sin leer esos libros. Además te lo van a pedir ayer. No crean vos que seguro. Y leíste el Antiguo Testamento y se vos dice, no señor, no tuve tiempo. Tú ¿y qué anduviste haciendo? No, es que fíjate que los buses iban llenos, que no sé qué, y las grandes trabazones.
los tipos y secuencias. Pero vean lo antiguo que es ese tema y cuál era la pelea. Y la confrontación era con los hombres del mar, no, también con otros pueblos. Claro, con otros pueblos. Si ellos han vivido en guerra por siempre. Por siempre. Ahora bien, como ese pedazo que estamos hablando de un territorio parecido al de nosotros. Al oeste limitado por el Mediterráneo, al este por el Valle del Jordán, al norte por un río que se llama Litani, del Líbano, al norte, y al sur por la frontera del Sinaí, el desierto del Sinaí. Hasta ayer es ese territorio. Curiosamente, ahí se dan las condiciones para que también florezcan tres filosofías políticas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Eso qué indica? Indica que ese era un territorio con gente muy inteligente, porque cada uno de esos de esas religiones son sistemas filosóficos que tienen una concepción del poder, del Estado, del ser humano. ¿Y por qué en esas zonas es donde nace la matemática, la química, el álgebra, la trigonometría? ¿Y por qué? Eso no nace en el mundo de nosotros, no, hombre, nace allí en los desiertos. Allí, en esos desiertos. Primero, porque era gente que miraba para arriba. Claro, miraba al cielo. Acostumbrada a mirar el cielo. ¿Y por qué? Es que poca gente, los grandes desiertos, las grandes inmensidades, entonces oportunidad y necesidad de reflexión, claro que había, toda la gente reflexionaba mucho. Ahí fueron naciendo los grandes matemáticos, filósofos de ese mundo. Es el mundo que popularizó el número. Esos números que nosotros usamos, basados en la relación entre el 0 y el 1. Eso lo definieron los indios, pero lo hicieron llegar allí a los jeques árabes. Y ellos lo dijeron. El 1 chocaron en el medievo con los números romanos que todavía se ocupaban. Y todo el cambio de la moneda se hacía en unos bancos de madera. Estoy hablando de Venecia, en unos bancos de madera. Y como eran los números romanos los que se usaban, las cuentas eran cabales, no había residuos, no. A la gente se le engañaba. En eso aparecieron estos números decimales que venían de los indios y que lo introdujeron estos pueblos ya conocidos como árabes. Estos eran exactos. Entonces los prohibieron y los persiguieron. Pero los comerciantes que se consideraban engañados le pegaban patadas a ese banco. Y entonces se decía
quebró el banco. De ahí viene la economía y en el mundo del derecho la figura de la quiebra del banco. Y como prohibieron los números, apareció una cosa que se llama cifra, que eran números en tinta invisible. Y aparece lo que se llamó mensajes cifrados. Esos estaban basados en estos números decimales que hoy usamos. Todo eso viene de ahí, de esa gente. Entonces esa gente tenía capacidad para elaborar sistemas filosóficos. El Corán usa las mismas figuras históricas que el cristianismo. Claro, ahí está Mahoma. Sí, pero ahí vemos a Abraham, a Jesús. ¿Ah? Elías. Todo. Es que otra cosa. Pero no eran hebreos. Ellos fueron dueños del mundo. Los árabes dominaron. Controlaron Europa. Los hebreos no. De repente aparece un asunto de uno de ellos que se le revela. Un tal Jesús. Que choca con la gente del Sanedrín, que eran aliados de Roma. Y viene la otra historia. Los cristianos, enemigos de ellos. Pero antes de eso, viene la confrontación con Roma. Estamos hablando de este David. El David es el que, como 1000 años antes de Jesucristo, toma Jerusalén. Apuro, culminando aquel proceso de Jericó. Jerusalén. Y la hace como el centro de su poder. Jerusalén y las montañas. Los filisteos a orillas del mar. Ahí estaba ya Gaza. Esta es una ciudad-estado antiquísima. Ya está. No la inventaron los hebreos ni nada. No. Tampoco Jerusalén. Ya estaban. Llegan los romanos, la hacen una provincia romana. Les ocurre el incidente de este llamado Jesús, que fue cualquier cosa. Ellos no le dieron mucha atención, ni se imaginaron lo que iba a salir de ahí. Tampoco los hebreos. Ya existía la figura judío. Ya existía. Acuérdense ustedes que en la historia, después de David, ellos se dividen. Es que era un pueblo y sigue siendo. Israel al norte, Judá al sur. Y entre ellos, piques, muchos piques. ¿Se acuerdan? Cuando los Babilonia bajo Nabucodonosor destruye Jerusalén y se lo lleva a cautiverio, a una parte. Pero después los persas, los medo-persas, bajo el mando de Ciro, que unificó a los persas y a los medos, toma Babilonia. Una serie de operaciones militares geniales de Ciro.
y los liberó y regresaron. Pero los que regresaron chocaron con los que estaban ahí. Es que los que regresaron de Babilonia creían que ellos tenían la última palabra. Pero ahí ya había otro. Entre los mismos judíos. Los romanos, ustedes saben, 50 o 60 años después de Jesucristo, destruyen Jerusalén. Tito, Vespasiano. Los cristianos no pelearon. Ya estaba planteada la confrontación entre los cristianos y los judíos. Porque para los judíos Jesús es un chasco. Un chasco. En cierto modo, Jesús se enfrentó a ellos, se enfrentó al Sanedrín. ¿Verdad? Claro. Y ahí aparece el genio político de Pablo de Tarso. ¿Y Pablo era cristiano? No, él era fariseo. ¿Ve cómo es la cosa? Todo esto a uno le enseña a no ver la realidad del paquete y pensar que las cosas son puras, o blanco o negro. No, el mundo es blanco, negro, vareteado, gris. La realidad es esa. Pablo era cristiano, no, enemigo de él. Sí, pero un proceso ahí. Dio vuelta. Por eso se cayó del caballo. ¿Por qué se cayó del caballo? Todo esto es semiótica, ¿verdad? ¿Qué es el caballo para cada persona? Su pensamiento. ¿Con qué viaja uno en la vida? Con su pensamiento. Tu pensamiento es tu caballo. Y dentro del pensamiento hay una parte de ese pensamiento que contiene figuras más completas y más complejas, más desarrolladas, que se llaman ideas. Las ideas son como parte de tu pensamiento. Tu pensamiento es tu caballo. Cuando Pablo se cae del caballo, quiere decir que deja de pensar lo que había estado pensando. Simbolismo tremendo. ¿Y por qué se queda ciego? Es que uno no mira con los ojos, uno mira con el cerebro. Y entonces se queda ciego porque tenías que dejar de ver el mundo de la misma manera como lo estabas entendiendo hasta el momento de mi vida. ¿Y esto estaba al alcance de esa gente? No. ¿Y al alcance de hoy? No. Yo esto lo puedo entender 20 años después. Una plática que unos teólogos alemanes tenían detrás de mí ahí en la catedral. Era un volado que yo jamás había entendido. Y no están hablando conmigo, sino que estaban comentando. Pero cuando yo oí eso, me hizo patar en la tora. Hacienda. Claro, como esto es importante para entenderlo, ¿verdad? ¿Por qué se cayó del caballo? Y ya no se convirtió en, religión del Imperio Romano, pero ya derrotado. Pero vean la complejidad. Allí confluye el pensamiento musulmán, cristiano y el judaísmo.
en un pedacito de tierra. Gente diferente. Ahora, y estos que hoy se llaman judíos, ¿son gente especialmente inteligente? ¿O son como nosotros? ¿Y quiénes somos nosotros? Es que normalmente se dice, es que esos judíos son inteligentes. Y uno se siente así como un poco tonto, ¿verdad? Gente que no leemos ni los diarios. Es una cosa bárbara. Que vos te acostés en la noche sin haber leído el diario, una ofensa intelectual increíble. Increíble. Y que pensés que con encender el noticiero de la televisión ya estás noticiado. Sí, no, noticiado. Que es diferente, hay informarse, ¿verdad? Sí. Y esos son especialmente inteligentes. No olvidemos que esa gente, en medio de esa situación, de ese territorio con tanta disputa, tuvo que salir a todo el mundo. Se desparramaron. ¿Y qué? Igual nosotros. Y uno dice, ¿cómo se sacó? Igual. Y no hay 2 millones allá en los Estados Unidos. Hay como 300,000 en Italia, en Milán, en Bélgica, como 1000 años en Ámsterdam. y hay otro, ¿verdad? Y vos lo conocés porque son chiquirrines todos. Bueno, para la mujer, número uno. Todos los padres de familia les tienen miedo. Las mujeres, ¿no? Sí. Las mujeres cuando oyen que alguien es salvadoreño, qué bueno. Lo mismo le pasó a ellos. Claro, lo que ocurre es que esa gente cohesionada filosóficamente por este sistema. Es que la Biblia no solo es un libro de relatos religiosos, no, hombre, es la historia de un pueblo. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Es la historia de ese pueblo. Claro. Ahí hay una determinada filosofía de explicación del mundo, pero cohesionado por una serie de ritos, costumbres, métodos, y los tipos donde estén, ahí practican eso. No son por eso simpáticos. No son simpáticos. Porque ellos no se integran. No se integran. Ellos tienen sus propias fechas, sus propias celebraciones, sus propios hábitos, sus propias costumbres. A uno le dice la mamá, a gente como nosotros, a la tierra que fueres, haz lo que digas. Esa es la filosofía de uno. Uno sabe que donde llegue ya no se va arrimando. Tiene que adaptarlo. Que claro. Y hay fiesta de no sé qué, ya uno anda. Y hoy se reparte. Y si hay que ponerse esos sombreros, ya uno se sombrero. Y ya manda las fotos a los vecinos. Hasta aprende a hablar uno así como habla la gente, ¿sí? Y ya cuando llega a sus pueblos, ya ni lo entienden, ¿no? Es otra, estos tipos,
No. Ellos tienen su propia Costumbre, religión, su propia filosofía. América tiene una ciudad que es solo de ellos. Venden diamantes, compran oro y todo. Nadie entra. No, nadie entra. Nadie entra. Es decir, no son gente simpática. No, no, no. Y siempre están vinculadas al poder económico. Es parte de su filosofía. Nosotros no. ¿A qué estamos vinculados nosotros? Eso es todo. No estamos pensando en el poder. Ni estudiando. Nunca estudiamos, ni aquí ni allá. Cuando estemos en el cielo nos van a obligar a estudiar. Puro serio. Porque si no, al infierno. Esta gente. Y claro, los grandes son judíos. Sí, pero Einstein, por ejemplo, él es alemán. Y funciona en tanto científico alemán. Lenin, ruso. Y funcionaba en él eso de tener origen judío. No, él era un científico ruso. Claro, la propaganda dice el judío esa es la propaganda. Este era ruso y Einstein alemán. Marx alemán. Y Marx se movía por la cosa judía. No, claro, lo abordaba pues, científicamente, políticamente. A Einstein hasta le ofrecieron la presidencia del Estado de Israel. Cuidado. Creo que ya había aparecido un lado que se llama sionismo, que es otra cosa. Entonces, es que se trate de gente, no hombre, de que todos esos pensadores, literatos, científicos eran alemanes, eran franceses, eran españoles, otros son argentinos, otros son gringos, de que sepan. Ahora, gente con disciplina, gente organizada, sí, es que parte de su cultura. Que es especialmente inteligente, igual que uno, lo que ocurre de que su forma de actuar y de ver el mundo le facilita. Kafka también. Frank Kafka, sí, pero un checo. Nosotros, porque estamos pendientes. Tendremos científicos, sí. ¿Y dónde está? Allá durmiendo en las cajas de cartón en los andenes. De esos son. Es que nosotros somos muy jóvenes, hombre, como sociedad y como mundo, como país. Aún tenemos problemas hasta con el nombre. Tenemos que resolver ese nombre Bayunco del Salvador. Esto no. Los romanos hasta quisieron cambiarle el nombre a Jerusalén. Destruyeron Jerusalén y Betlén. Ya lo habían destruido los babilonios. Mucho. Y esto es más reciente. Ya en tiempo de Jesús ya aparece la resistencia. Claro, el Jesús era un tipo brillante, pero
Mi reino no es de este mundo. No es una simple elucubración, ¿no? Se está diciendo, mi reino, mi mundo no es el de Roma. Y el mundo de Roma no es mi mundo es otro. Hasta que el tipo construía. ¿Y los palestinos? Es que hubo un momento en que todos eran palestinos. El nombre de Palestina se aplicó a todo el territorio. Y los judíos eran palestinos. Es que ese era el nombre del país. Y los árabes eran palestinos, también palestinos. Todos eran palestinos. ¿Y cómo se llamaba la tierra prometida? Palestina. Todo era palestino. Pero estaba lo que ocurre es que a finales del siglo XIX aparece una cosa que se llama sionismo. Y esa tierra prometida dejó de ser simplemente la tierra prometida y acuña que ellos debían tener un estado a toda costa. Y ellos usaron para eso toda la influencia que ellos tenían en distintos lugares del mundo, sobre todo en los países europeos. Eran banqueros, eran industriales, eran gobernantes. Porque todos esos países ya tenían un interés manifiesto en esas tierras. ¿Y por qué? Porque ese era el punto de paso que unía el mercado europeo con los mercados asiáticos. ¿Cuál es el sentido de las llamadas cruzadas? Es que si vos controlabas eso, asegurabas el paso de la esclavitud. Y por eso había que controlar Jerusalén. Era un movimiento de mercaderes. Claro, con el nombre religioso y el nombre de la cruz. Por eso se llamaban cruzadas. Ahí se metieron todos los europeos, los españoles, los franceses, los ingleses, los portugueses, todo el mundo. Ese era el negocio. Estaban defendiendo el libre mercado. Así como ocurrió en la guerra de Troya. La guerra de Troya fue la primera guerra en nombre del libre mercado. Troya, que era Ilión, cobraba impuestos a las caravanas de mercaderes que llevaban la mercancía al mar del Ponto, que después se llamó Mar Negro. Hoy llamamos el mismo. Entonces Occidente se unió para destruir a Troya y asegurar que el paso de mercancía no pagara impuestos. Eso fue, claro, una guerra de 20 años. Porque Troya era fuerte. Es la confrontación entre Asia y Europa, Oriente y Occidente. Por eso Homero dice siempre: los teucros domadores de caballos, aliados de los dárdanos. Aliados de los dárdanos. Teucros domadores se enfrentaban a los griegos, que eran en las cruzadas. Se repite exactamente eso. Aparece el sionismo, que es el mismo tema, pero ya usando el poder que ellos tenían en cada uno de estos países europeos, y ya con sentido de racismo. Ellos encima del pueblo árabe, que era cualquier cosa, eran basura.
Viene la Primera Guerra Mundial y todo eso se fortalece. En 1917, el canciller inglés llamado Balfour le manda una carta a un tipo, a un banquero, donde le dice que es necesario abrir allí en Palestina el hogar nacional. Hogar, no habla de Estado, sino que un hogar nacional. A un conocido banquero de ellos, judío. Y entonces impulsan la emigración para esa zona. Miles y miles y miles. Claro, se trataba de una emigración calificada, por supuesto. Ingenieros profesionales. Gente que podía leer y escribir. Claro, llegaron ahí a ese mundo que tenía esa condición. Claro, los tipos rápidamente se encaramaron en todo. Esa es la razón. Y fueron chocando de una vez. Ya en la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra, aumentó la migración. Y llegaron las víctimas del Holocausto alemán, centenares de miles, no eran 5.000. Y todos capaces, científicos, claro, con condiciones para hacer de eso, bueno, lo que han hecho, ¿verdad? Lo que han hecho. ¿Y los ingleses estaban con ellos? No. Por eso ellos desarrollaron el terrorismo contra los ingleses. Contra los ingleses. Y también contra los árabes. Es que son tipos con capacidad para todo. Y uno debe tener capacidad para todo. Y nosotros somos violentos. ¿Vos sos violento? ¿Y vos? Depende de la condición. Todos somos violentos, hombre. Sí. Eso de calmados, eso no existe, hombre. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La capacidad de controlar el mecanismo del disparo. El mecanismo del disparo. Así te lo explica Erich Fromm. A Erich Fromm le hacen esta pregunta. Y él dice, es que todos somos violentos. Los alemanes tienen al doctor Konrad Lorenz. Él estudió la violencia en los campos salvajes durante 25 años. Y vos decís, ¿y los casos que tienen que ver con uno? Es que somos los mismos. Los tipos estos, científicos, pero precisamente por eso, con una gran capacidad para organizar científicamente la violencia. Claro. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial se planteó la cosa. Inglaterra se retira y la ONU casi por partes iguales. Le tocaba a cada uno 10.000 kilómetros. Los judíos todopoderosos de inmediato quitaron tierra y había ahí. La guerra ha sido ahí permanente desde que nace el Estado de Israel, que es guerra. La figura del Estado de Israel es una figura ya jurídica que le otorga a la gente una ciudadanía y una nacionalidad. Israel. Ahora, el nombre tampoco es un nombre nuevo, no. Israel, ahí viene la historia.
siempre le llamaron a eso Israel. Israel. Entonces al Estado le pusieron Israel. Y los otros, los palestinos, nunca tuvieron. Luego vinieron sucesivas emigraciones. Hace poco les cayó a ellos, cuando se derrumbó la Unión Soviética, una emigración como 300.000 rusos, todos científicos. Que ya no eran No, judíos porque habían aceptado la religión. seguro. Sí, es ruso. Pero habían aceptado la religión en cada uno de esos lugares por cualquier razón. Entonces ya estaban aquí. Y porque querían irse. Que querían ir. Pero miren qué cargamento, qué calidad. Qué calidad. Seguro. A nosotros porque nadie viene aquí. ¿No quieres irse? No, la gente quiere irse, hombre. Ve que jodido. Y no llegan científicos. Es que los científicos que vienen aquí no tienen que hacer. Y la gente, seguro. Qué tema. Ahora, ¿qué ocurre hoy en esta coyuntura? Israel, el Estado de Israel, entre crisis, ya no tienen dinero, capacidad para mantener el nivel de vida de la gente. Contradictoriamente, se organizan manifestaciones en Jerusalén, Tel Aviv, Haifa, que no salen en los diarios, no, ni en la televisión, no, pero grandes manifestaciones. ¿Y qué pide la gente? Trabajo, salario, derechos sociales. Ahora, Estados Unidos está en condiciones de seguirle dando las grandes cantidades de dinero que le ha dado siempre. Ya no. Ese imperio también entra en crisis. ¿Tiene condiciones para darle a Egipto el dinero que le da siempre? No. Los gringos quitaron a Mubarak de la presidencia y pusieron al Sisi. Pero el dinero ya no llega a la misma condición. Por eso es que los egipcios, vos mirás al Sisi en Moscú. Mubarak jamás viajó a Moscú. Sí, pero es que hoy la cosa ha cambiado. Y los tipos tienen que buscar financiamiento por su propia pistola. Lo mismo ocurre con los israelitas. Entonces, para Israel, el tema sueldo es un tema de vida. La estabilidad política de su sociedad y de su poder depende de la capacidad para darles sueldo. ¿Y cuál es el sueldo? El de los palestinos. No hay quite. Ahora bien, todo iba bien entretenido con Al-Fatah. Al-Fatah es la organización de Yasser Arafat. Arafat era un dirigente palestino muy anticomunista. Rabioso anticomunista. Mira cómo es una cosa. Y es que como en toda sociedad hay de todo, ¿verdad? Y corruptos. Ojo, estos árabes. Me acuerdo, durante la guerra tuvimos una reunión con un dirigente de ellos, Najib Hawatmi. Fue terrible. En la guerra uno salía pues, y en un hotel de Trípoli
hay una reunión con Aguante. Entramos a una habitación llena de hombres armados. Éramos dos chafitos y yo. Porque además no era necesario, ¿verdad? ¿Y para qué, hombre? Otro país. Y con nosotros un paísito como El Salvador. Gaddafi no tenía que un personaje maravilloso el Gaddafi. Y entonces sentamos, estaba Jaguar. A Chafik le dijeron hermano y todo, bueno, la misma. Y nos dice el Jaguar, qué bueno que nos encontramos, porque nosotros siempre queremos saber en qué nos van a ayudar ustedes. Y nosotros íbamos a que nos ayudaran. Ve el recibimiento. Ya nos bloquearon. No. Nos dijo que no de una manera. Son gente jodida, y para bien. ¿Ah? Sí. Entonces hoy el tema sueño para Israel es de vida. Toda la problemática entre esos pueblos tiene que ver con el sueño, pero esa problemática tiene que ver con la coyuntura. ¿Cuál es el gran problema que hoy tienen todos? La gente del Estado Islámico, los que se han tomado el control del norte de Irak, los que están amenazando una ciudad poderosa que se llama Mosul, al norte de Irak. Son lugares lindos, no crean ustedes que son desiertos, no. El mundo kurdo es otra cosa. Otra cosa. El Kurdistán, otra. Y los tipos controlan todo eso. ¿Y quiénes son estos tipos? Se llama Estado Islámico. Sí, pero estos son gringos, son ingleses, son franceses, son españoles, son sauditas, hay iraquíes también, como no, pero es una mezcolanza de gente de Occidente. Mercenarios con una gran capacidad militar. Los que vienen de Siria, esos estaban en Siria. Pero como en Siria la cosa se complicó. Entonces pasaron al otro lado de la frontera, que es Irak. Y eso no lo controlan los gringos. Pero es un gran poder. Bien, con Hamas. El problema es que de repente Hamas gana las elecciones en Gaza y se convierten en el gobierno. Eso no estaba ni. Era Al-Fatah. Los de Jerusalén se entendían bien con Al-Fatah. Era un asunto que no llevaba nada. Dándole nada. Pero Al-Fatah es otra cosa. Pero cuando gana Hamas en la franja de Gaza, el tema se complica. Ojo, los israelitas habían financiado en el pasado a Hamas para usarlo contra Al-Fatah. En el pasado. Es decir, han tenido relaciones. Pero hoy Hamas gana en la franja de Gaza, son el gobierno de casi 2 millones de personas, no son 100.000 gente, no, en un pedacito como de 40 kilómetros de unos 8 kilómetros de ancho.
Por eso se llama franja, que en verdad es una franja. Eso le cambia. Ya entenderse con jamás no es lo mismo que entenderse con Al-Fatah. Y jamás empieza a organizar la revolución. Ahora, allí en la Franja de Gaza, ¿solo es jamás? No, hay de todo. Y más que jamás, ahí está la gente de Al-Qaeda. Ahí está la gente de la yihad islámica. Ahí están, que están esperando que a jamás se le trabe la carretera. Y lo que asumen son ellos. Para Israel es mejor entenderse con Hamas que con Al-Qaeda o con la yihad islámica, que ahí están en Gaza. Ahí están en Gaza. Esto tiene que ver con que hasta dónde va a llegar Israel. Van a llegar al aniquilamiento físico de todo Hamas. Asumen entonces la yihad islámica. Ahora bien, si asume esta gente, esto se conecta de inmediato con Al-Qaeda y con el Estado Islámico, de inmediato. Y se mueve todo. Todo esto es organizado por los Estados Unidos. Lo que ocurre es que a los Estados Unidos les sale mal todo, hombre. El financiamiento de la gente que se levantó en Siria contra Bashar al-Assad es de ellos, hombre. Es Occidente. Bueno, hoy hasta lo están diciendo. La gente del Estado Islámico es esa gente. Claro, son cuadros de ellos. Hoy están diciendo que el que mató a ese periodista es alguien de Londres por el inglés. Claro, el inglés que se habla en Inglaterra es distinto al inglés que se habla en los Estados Unidos. Sí. Y ellos que hablan inglés, ellos saben bien la diferencia. Entonces, no, este no es gringo, este es... Además, este es de Londres. Ellos no pueden hacer... Sí, hombre. Claro, es como nosotros. Si uno oye hablar a un chapín, uno dice, este chapín. Pero eso lo puede hacer uno porque habla español. Nosotros ya una de la escopeta ya. Sí, bueno, igual ellos. Es uno de Londres. No es un árabe, no. Son ellos mismos. ¿Qué cosa? Con toda la tecnología y toda la cultura, toda la psicología, ellos conocen lo que puede hacer el gobierno inglés. Sí. Ahí lo están tratando con árabes, no, son ellos mismos. Esa es la complejidad que tiene Israel en este momento. Y jamás tiene debilidad, sí, no. Sí, no. Porque cuando uno mira la reacción de la gente de Gaza, todo firme. El odio hacia Israel, total. Claro que hay asimetría, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero ¿cómo van a usar esa fuerza? Al norte, Israel tiene la amenaza de Hezbollah. Hezbollah es el único que en el 2006 ha derrotado al ejército israelita. Ellos lo saben. Y Hezbollah es Irán y Siria. Sí. Por eso que Hezbollah ha participado activamente en la guerra en Siria. Claro, los combatientes de Hezbollah. Se trata de gente con vida, con gran capacidad. Allá en el norte, la cosa parece quieta, pero ahí se puede incendiar en cualquier momento. Y allí están
el monte Hermón. Y allí, en el monte Hermón, los altos del Golán. Eso tiene que ver con Siria. Damasco, la capital de Siria, está a 60 kilómetros de los altos del Golán. Ahí. Y claro, el ejército sirio está atento a lo que pasa allá atrás. Muy bien. ¿Hasta dónde van a llegar los? Ahora, Israel en esta coyuntura busca eliminar a los palestinos como factor de negociación. Como factor de negociación. Busca aniquilar también a esa población. Pero claro, es que ese es 1 millón, casi 2 millones de gente. Han matado como a 2.000. No está resultando. Ahora, ¿qué sí le está resultando a Israel? La complicidad. Claro. Y la humanidad puede ver muy bien que Naciones Unidas no sirve para nada, siempre y cuando estén en juego factores poderosos del planeta. ¿Quién está atacando a Gaza es Israel? No, es Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania. Israel aparece como el instrumento de todo. Por eso, sancionar a Israel es sancionar a toda. Por eso es que Estados Unidos, en medio de la mayor matanza, le da a Israel 250 millones de dólares para cubrir los gastos que está haciendo. En medio de toda la condena internacional, Estados Unidos da financiamiento para la matanza frente a todo el mundo. Ahora, ¿en qué momento los intereses de estas potencias se distancian de los intereses de Israel? No parece cercano. Ahora bien, ¿qué es lo que se mueve al interior de Israel, la sociedad israelita? Es que, escúchense, tampoco la sociedad israelita es una sola cosa. No. Allá hay gente que no es sionista y gente que no está de acuerdo con la política de Tel Aviv. Hoy hay manifestaciones en las calles en contra del gobierno. Netanyahu es un gobierno fuerte. No. La alianza que gobierna allí depende mucho de un tipo que se llama Lieberman, que es el canciller ruso. Es de estos rusos que llegaron cuando se derrumbó la Unión Soviética. Anticomunista, feroz, antiárabe, feroz. El tipo se ha retirado. El tipo se ha retirado de la coalición. Ahí tiene mucho que ver el mundo de la ONU. A Israel le vale, sorprende porque es Estados Unidos, es Inglaterra. El momento en que empiece movilización en Israel, movilización internacional en cuanto al distanciamiento de los intereses de estas potencias y los intereses del Estado. Una cosa, lo que pasa es que el Fatah voy a andar haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Tratar de parar eso, es correcto, pero no, que va. Los israelitas lo saben. Y los israelitas están unidos tampoco. Pero sí están unidos en el tema tierra. En los aspectos militares, ellos siempre han sido exitosos en los aspectos militares. En el Antiguo Testamento aparece la primera gran batalla, cuando el Dios le tenía las manos a Moisés, hasta que baje las manos, y mataron a los enemigos. No me acuerdo cómo se llamaban, como que eran madianitas. Exitoso.
seguro. Organizados, superiores a los árabes. Sí, hombre. Claro. Por eso en los aspectos militares ellos son eficientes. Uno no sabe cómo saldría ese ejército en el enfrentamiento con un ejército de verdad, ¿verdad? Digamos el ruso. O se armaran a Palestina, ¿no? O se armaran a Palestina, ¿no? Creo que les diría lo contrario. Si armaran a la gente de Palestina, no a Amán y al otro. Sí, pero es que lo que ocurre es, en esas cosas militares no es cuántas armas tiene el otro, sino si sabe o no usarlas. La estrategia, la táctica, que son otras cosas. Entonces, estos tienen estrategia y tácticas occidentales, ¿verdad? Pero yo veo una cuestión ahí. En el caso de Mahmoud Abbas, él no ha dicho una palabra a favor de Hamas, a favor de la Franja de Gaza durante todo este mes que se ha estado invadiendo allí. Y lo que yo veo es de que no dice nada porque se pone de acuerdo con los Estados Unidos y con Israel. Y si vemos el mapa en la Cisjordania, casi ya no le queda nada. Se los van comiendo de forma pacífica. Los otros han resistido allá y todavía mantienen esa franjita, ¿no? Pero Mahmoud Abbas, a mí me dio risa cuando salió el ex compañero a visitar a Palestina, ¿no? Cifrido. Va a darse su vuelta allá, pero no va a donde está Hamas. No, se va a meter donde está Mahmoud Abbas. Así, Jordania. Y hacerse la foto con él, porque viendo las elecciones. Y ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. Había una caricatura donde iba con una banderita fuera de un carro, ¿no? Y diciendo que paren de disparar, ¿no? Que rápido llegamos a Palestina. Y dice, no, vamos por a popa, ¿no? Entonces, miren la situación. Eso es cierto. Abbas ha dicho algo en defensa de Hamas, no, es que no están unidos. Son pequeños acuerdos. interés. ¿Sí? Lo que se llama Cisjordania es un territorio de 5.000 kilómetros cuadrados de extensión. Ahí están una serie de ciudades como Nablus, que son importantes en la historia. Entonces, tiene que ver con David. David es que más, ni más ni menos. Ese es de Cisjordania, son 5.000 kilómetros. Y Gaza, una franja. Eso es todo lo que les ha quedado a los palestinos. Es una pelea 180 kilómetros. muy difícil, seguro. Y ellos no están unidos. Aquí mucho depende de los factores externos. Toda la situación, todo es viviendo alrededor. ¿Y cómo explicas la cuestión de la creación de un Estado palestino? Ellos tendrían que esperar la aprobación de las Naciones Unidas por, como decimos, a puro huevo, o podrían ellos decretarlo como personas, como gente que verdaderamente quieren su independencia, decretarlo así, por decreto. No, los palestinos no pueden. no pueden. No. Porque carecen de la fuerza para eso. Ellos, para ser Estado, necesitan en primer lugar un territorio. Y ese territorio debe tener soberanía. Y ellos son territorios ocupados. Son las tropas israelitas las que mandan. Y adentro del territorio de Cisjordania hay tanques israelitas y soldados israelíes. Sí. Ahora, es decir, no tienen territorio. Si no tienen territorio, carecen de gobierno. Ellos tienen una cosa que se llama autoridad. Alguna cosa administrativa. Simplemente administrativa.
el mismo Estado de Israel por años le dio financiamiento a la autoridad palestina. Es una ejemplificación de lo que se llaman bantustanes de Sudáfrica, en donde hay dentro del territorio de Sudáfrica pequeños territorios que se llaman bantustanes. El ejemplo más claro es uno que se llama Transkei, en donde Sudáfrica le da el financiamiento, le da seguridad, le da ejército, lo representa en las Naciones Unidas. No, así, Bantustán. Ese es un Bantustán. Por eso es que no tienen gobierno. Y el tercer elemento es que no tienen soberanía. Ahora, ¿tiene la fuerza para echar de ahí a los israelitas? No. ¿Y Naciones Unidas puede imponer las resoluciones a Israel? No. ¿Qué? No pasa en el Consejo de Seguridad. Y ahí se paraliza todo. Esa es la situación de los palestinos. Y con Cisjordania, Jerusalén no tiene dificultades. Con Al-Fatah no tiene dificultades. Ahí viven los 5.000 kilómetros. Israel manda. El problema es si Estados Unidos destruye, aniquila totalmente a Hamas, abre una caja de Pandora incontrolable. Entonces entra a jugar Al-Qaeda y la yihad islámica, y entonces se mueve todo. Bueno, en cierto modo, quien asegura que eso no ocurra hoy por hoy se llama Hamas. Pero eso supone que Jerusalén se entienda con Hamas y que establezcan términos. ¿Y qué pide Hamas? Uno, levantar el bloqueo. ¿Eso lo puede hacer Israel? Sí. Si el bloqueo hace unos años lo establecieron. Dos, abrir el paso por Rafah. Rafah es un paso que los conecta con Egipto. Ciertamente el gobierno egipcio abre y cierra eso cuando le da. Y ocurre que es ese lugar mediante el cual los palestinos se abastecen de un montón de cosas. Si los israelitas levantan el bloqueo, ahí llega al puerto, ahí llega de todo. Además ahí llega la solidaridad. 3. Que termine la ocupación militar de Gaza. ¿Y eso se puede hacer? Sí. Todo se puede hacer. Es decir, jamás no puede negociar nada que sea menos que estas cosas, sino la derrota total. En el momento en que más entendieron la fórmula era tierra por paz. Es decir, Israel le daba tierra a los palestinos y los palestinos le daban paz. Tierra por paz. Hoy no sería ni tierra, hombre. Cisjordania que quedaría en los 5.000 kilómetros y Gaza, el territorio. Fíjense que Cisjordania y Gaza no están conectados geográficamente. Es una cosa terrible, hombre. Una cosa terrible. Y las tropas israelitas están en Gaza y también en Cisjordania. Y se va a meter ahí una potencia. No espera que eso ocurra en algún momento. Ojalá. Es una decisión difícil de Israel. Ustedes saben que la responsable de Derechos Humanos de Naciones Unidas renunció. Sí, renunció. Y denunció a Jerusalén, condenó a Jerusalén. Y renunció. Pilay, sí. Como que es de Indonesia, ¿verdad? De Indonesia, sí.
Yo leí noticias de la denuncia que sigue, pero bárbara. Bueno, Eso es lo más importante que ha ocurrido hasta hoy, Sí. a nivel de Naciones y Unidas. ahí declaraban de que era ella y no era la ONU. No, era ella. Por eso es que al día siguiente renunció. Van a darse cosas de esas, ojalá. En la actual guerra fría que hay entre Estados Unidos y Rusia, ¿se podría colocarse a favor de Palestina y defender a los israelíes? Bueno, en este momento en Moscú han habido reuniones de gente palestina, hasta con Hamas. Y la Cancillería ha convocado a una reunión para discutir el tema de Gaza. Claro. Rusia tiene problemas con el Estado Islámico también. Por eso los rusos han proporcionado apoyo militar. Seguro. Porque Rusia estaba cerca de Maliki, más bien Maliki cerca de Rusia. Es que Maliki es chiita. Y en tanto chiita estaba cerca de Irán. ¿Ves cómo es la cosa? Por eso gente del gobierno iraní visitó Bagdad en esos días. Claro, los rusos están vinculados a Irán y por lo tanto a los chiitas. Y hoy la diplomacia rusa se está moviendo ya en relación con todo. Claro, uno no sabe hasta dónde eso puede llegar. Los rusos han estado dando armas de asistencia a Siria, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. Irán y los rusos. En un momento hasta movieron barcos ahí a la zona. Y están con los ojos puestos en lo que ocurre. Israel está moviendo sus pies. Con dificultad. Militarmente no, porque eso incluso no muestra la superioridad militar, ¿verdad? Es una gran asimetría. Este dice que no es violento, un gran violento. Sobre todo cuando anda con flor de caña. Ahí me surge. Roberto, pero a partir de esto lo que está planteando, ¿verdad? Así que Israel está con la mentalidad que va a ser Palestina. Y el valedero seguir la soledad en Palestina, porque por más que se hace, Israel pues no se ve que por lo menos diga. En el caso de nosotros, eso de la solidaridad con Palestina está pendiente. De aquí porque manifestaciones no ha habido, hombre. Es que todo está pendiente. Nosotros somos una sociedad que adolece de dos cosas. Una cosa es estructural y la otra es psicológica. Lo estructural se llama precariedad. Esto tiene que ver con la economía, mucho con la economía, con la política. La precariedad. Esto es lo estructural. A partir de la precariedad se impacta en la psicología del ser humano. Eso no se ocurre a nosotros. En esa psicología, el ser humano se aleja de la realidad. Renuncia a mirar la realidad cara a cara, tal como es, y se prepara para vivir de la ilusión. Así funciona la sociedad salvadoreña en este momento. Cuando se aleja de la realidad, se pierde inteligencia. Porque la inteligencia es la relación del ser humano con la realidad. Si yo me alejo, pierdo inteligencia. Que también se aprecia en la sociedad salvadoreña la
mediocridad en la elaboración de pensamiento y de reflexión. Cuando yo hago eso, pierdo capacidad de compromiso. Y aquí se es listo y audaz si no te comprometes en nada. Y entonces la inteligencia consiste en no meterse en nada. Cuando uno pierde eso, es la capacidad de compromiso. Entonces uno se convierte en alguien vulnerable. Porque ¿puedo yo dejar de meterme con la realidad? No, ¿y cómo? Si vos no te metes con ella, ella se mete con vos. Eso lleva a otra cosa, a la parálisis. Entonces, ¿cómo se rompe? Eso se llama anomia social. Anomia. Que está presente en América, pero en el país de nosotros de manera. Miren lo que ocurre con Gaza. ¿Hay solidaridad? No. Los mismos palestinos. En el programa de televisión donde yo estoy, en el 33, los jueves en la noche, siempre meto yo el tema Gaza, aunque sea un minuto, siempre. Héctor Dada, que es palestino, él no dice nada. Él no dice nada. Él, la novia. Dago, pero eso no. Ocurre que el tema de la solidaridad es un tema de inteligencia. No me refiero a aparatos de inteligencia. ¿No? Es más, la solidaridad es diferente a la ayuda. No toda ayuda es solidaridad. Yo te ayudo a vos cuando vos necesitas dinero para comprar una bicicleta o una moto o un carro. La ayuda es una colaboración muy específica para determinado fin. Pero yo te doy solidaridad cuando la ayuda que te doy tiene que ver con tu condición y calidad de humano. ¿Ves la diferencia? Yo doy solidaridad cuando doy medicina. Es que todos necesitamos medicina, pero no tiene nada que ver con la nacionalidad, ni el origen, todos necesitamos. Cuando te doy agua, cuando te doy abrigo, esa es la solidaridad va dirigida al ser humano, al propio humano. Es su carácter. Por eso es que la solidaridad no aparece en eventos como estos que organizan aquí anualmente, en donde las empresas mandan ayuda y aparecen los nombres de Teletón. Ahí no hay solidaridad. Cuando uno practica la solidaridad, está aprendiendo a ser político. Esa es la importancia. Esa es la importancia. Y es una forma de movilización. Y como yo me hago fuerte en la medida en que ayudo. Si yo ayudo, yo me hago fuerte ayudando. ¿Ves cómo es la cosa? Es como el amor. ¿Cuándo es fuerte uno? ¿Cuando a uno lo ama o cuando uno ama? Uno es fuerte cuando uno ama. Además, cuando uno ama, uno es sujeto. Cuando uno no ama, uno es objeto. Es el objeto del amor de alguien. En la solidaridad también. ¿Quién es el fuerte? El que da solidaridad. Es una manera de fortalecerme yo. Ahora bien, nosotros vivimos en una sociedad afectada por la economía. Este es un tema de maravillas que no se aborda en otro ámbito. Entonces, no somos capaces como sociedad
de la solidaridad. Y lo que mandan otros países es ayuda. Es lo que hacen los Estados Unidos, por ejemplo, da ayuda a cambio de algo. A cambio de algo. Por ejemplo, el dinero para los fondos del milenio es para una carretera en el sur. Y esa carretera en el norte, ¿para quién es? ¿Es para la gente? No. Es para el narcotráfico. ¿Y los gringos lo saben? Sí. ¿Y nosotros lo sabemos? También. También. Ajá. Es una solidaridad. Incluso no es ayuda ni para la gente que vive allí. No. La gente que vive allí no usa la carretera, muy sola. Muy sola. Pero además se encuentra con los grandes carros llenos de hombres armados, pegados. La gente que vive en la Nueva Concepción y viaja a Metapán, por ejemplo, no se va por ahí. De repente en las grandes soledades topa con los supercarros con hombres armados detrás. Ya se sabe bien quiénes son. Entonces, ¿es solidaridad? No. Y las carreteras que van a hacer en el sur, lo mismo. Los campesinos que trabajan en el Bajo Lempa están preocupados porque ya las empresas están contratando a los muchachos como sicarios. Ya. Y entonces los muchachos están dejando de trabajar en campo. Y aquí me van a enseñar a usar el fusil. Ya se cae. Entonces dicen los compañeros, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quién va a sembrar? ¿Quién va a cosechar? Mira el problema. ¿Es esa carretera? ¿Es una ayuda? No, hombre. ¿Es solidaridad? No. La solidaridad es un ejercicio humano, social, democrático. Y la gente tiene en su cabeza el tema Gaza, no. Intelectualmente está interesado, no. En el mapa la gente tiene idea a dónde está Siria, Jordania, Arabia Saudita, tampoco. Claro que hay actos y acciones como es así, pero la solidaridad que moviliza. Todo es muy importante. Es para que la sociedad no se vaya en blanco, pero la sociedad no es eterna. Es eterna. Ningún llamado en la televisión de la gente reacciona, no. Y uno aborda el tema esperando que alguien se pique, no. Como que no existe casa. Y ahí están matando a los niños. Ya casi van 500 niños muertos. Pero no habrá hecho. En una sociedad como la de nosotros. Por supuesto que esta es una sociedad donde la gente sale en las mañanas a ver si come. Y uno se equivoca si piensa que a más pobreza, más conciencia. No es eso. Para que la gente se rebele, debe tener asegurada su comida. ¿Quiénes fuimos los que pensamos la guerra de 20 años? La diseñamos, la organizamos nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Pequeños burgueses intelectuales. Abogados. Teníamos comida, teníamos casa, teníamos agua. Televisión. Claro. Una profesión. Claro. Tuvimos condiciones para elaborar una teoría política. Es que eso requiere una cabeza política. Pero si yo amanezco pensando si voy a conseguir una tortilla,
en esas condiciones tengo posibilidad de elaborar una teoría política. No. ¿Cómo? Ese es el problema de la pobreza. Cuando uno lucha contra la pobreza, está luchando a favor de la rebelión. Porque uno sabe que para que la gente se rebele, debe tener asegurada esto. Ahora, los banqueros del Banco Mundial luchan en contra de la pobreza para tener asegurados a los consumidores. Porque si vos sos demasiado pobre, no tenés pisto para comprar la mercancía. ¿Ves cómo es el asunto? ¿Ves cómo es el asunto? Y la solidaridad con la escuela. Es que, por eso que vos decís es importante. Son acciones casi heroicas. Pero la gente no reacciona. Okay. Ahora, el trabajo de uno es no desmayar nunca. No, es que es el trabajo de uno. Y con los ojos bien abiertos, viendo cómo se mueve el follaje y continuar.